Está Luz Helena González, secretaria de Energía, Emilia Calleja, directora general de la Comisión Federal de Electricidad, y Jorge Islas, que es subsecretario de Planeación y Transición Energética. Nos van a platicar de el avance en el Plan Nacional de Energía, particularmente en el sector eléctrico, que va muy avanzado y ya hay noticias muy importantes de inversión para el próximo año. Bueno, eso por un lado. Antes, de todas maneras, y por la situación, por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México, más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro. Más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. Bueno, ahora sí va primero Emilia, ¿verdad? Adelante, Emilia. Muy buenos días. Con su permiso, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, maestra Luz Helena González, secretaria de Energía, de nuevo buen día a todas y a todos. A continuación les voy a informar los avances en los proyectos prioritarios de generación y transmisión. Son proyectos que se han definido a partir de la planeación del Sistema Eléctrico Nacional y de la necesidad de anticipar el crecimiento de la demanda en los próximos años. Como usted dijo, presidenta, nuestro objetivo es que el Estado recupere su capacidad para ordenar, regular y orientar el desarrollo del sector eléctrico y la transición energética, garantizando la participación del Estado con el 54%. Por ello, desde la CFE buscamos asegurar la capacidad suficiente, fortalecer la confiabilidad del sistema y evitar riesgos futuros en el suministro eléctrico del país. Estos proyectos son parte de una primera etapa prioritaria que se deriva del compromiso de obras que hemos anunciado ya con anterioridad. Adelante, por favor. Iniciaremos con los proyectos de generación. Estos proyectos se definieron a partir del comportamiento real del sistema, del crecimiento esperado de distintas regiones y la necesidad de que podamos contar con capacidad suficiente y confiable. Fortaleciendo la generación de la propia CFE nos permite reducir riesgos operativos y dar una mayor estabilidad al sistema eléctrico nacional. Primeramente, aquí les presento 5 proyectos de generación firme que adicionarán cerca de 3,000 megawatts de capacidad y tendrán una inversión de $4,328 millones, lo que equivale a 80,939 millones de pesos aproximadamente. Estos proyectos nos van a dar un mayor respaldo al sistema eléctrico nacional, derivado de su ubicación geográfica, que es estratégica en distintas regiones del país. Un elemento clave para que podamos iniciar con estas centrales es que en la mayoría de los casos se trata de construcciones que realizaremos de nuevas unidades de generación dentro de nuestras instalaciones ya existentes. Esto nos va a permitir aprovechar infraestructura ya instalada, como los terrenos, nuestra red ya de transmisión que está interconectada a la red y el acceso a gas, así como acordar los tiempos de ejecución de concluyendo más rápido todos los estudios previos y gestionando los permisos que requerimos para iniciar las construcciones.
Esto nos va a acelerar los tiempos de desarrollo, nos reduce riesgos técnicos, tiempos de ejecución y costos. Queremos aprovechar este foro para anunciar que la CFE ya iniciamos el desarrollo de la primera central de esta administración. Está en verde en la lámina, es la central de ciclo combinado Francisco Pérez Ríos, Tula 2, en el estado de Hidalgo. Este proyecto forma parte del proceso de reconversión energética y de descarbonización que impulsamos desde el Gobierno federal. En lo que respecta a las 3 centrales siguientes, que es Salamanca, Altamira y Mazatlán, ubicados en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Sinaloa, nos encontramos en proceso de desarrollo de ingeniería básica y la de detalle. Todo esto con el objetivo de iniciar obras ya a la brevedad. Y para el caso de la central de combustión interna en Los Cabos, estamos en proceso de reevaluación que responde a los cambios en las condiciones del mercado con el propósito de poder salvaguardar un correcto desarrollo de estas obras. En conjunto, estos proyectos responden a una necesidad real del sistema eléctrico y forman parte del Plan Nacional de Energía que prevé la transición energética hacia fuentes renovables de energía, para con esto poder contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero, reducir la dependencia de combustibles fósiles y permitir que México cumplamos con los compromisos internacionales en materia climática. A su vez, estos proyectos también representan una planeación que prioriza estabilidad, eficiencia y uso responsable de la infraestructura existente. Adelante, por favor. En esta lámina podemos observar la continuidad del proyecto de la central fotovoltaica Puerto Peñasco, que está ubicada en el estado de Sonora. Es uno de los proyectos estratégicos de generación limpia de la CFE. Recordemos que las primeras 2 fases, o las secuencias, como también les llamamos, iniciaron operaciones en el pasado abril del 2023 y septiembre de 2024 respectivamente. Aquí presentamos una línea de tiempo de las fases 3 y 4, destacando que nos encontramos en etapas muy avanzadas de respectivos procesos administrativos y estos 2 proyectos representan en su conjunto una capacidad de 580 megawatts y una inversión estimada de $710 millones, equivalente a 13.277 millones de pesos. Particularmente, refiriéndome a la fase 3, iniciaremos ya su construcción la próxima semana. Y la 4ª fase, como ahí lo mostramos en la línea de tiempo, ya tiene programada iniciar en febrero del 2026, contando con calendarios claros de licitación, contratación y ejecución. La importancia de este proyecto no radica solamente en la capacidad de generación por instalar, sino en su ubicación estratégica y en la integración gradual de la energía limpia en el noreste del país. Además, al desarrollarse por etapas, hemos podido incorporar sistemas de almacenamiento con baterías, lo que permite regular y estabilizar la intermitencia de la central, mejorando el aprovechamiento de la energía solar. Con estas fases, la CFE concluirá el complejo fotovoltaico más grande de América Latina, alcanzando una capacidad total de 1,000 megawatts. Este complejo generará suficiente energía eléctrica limpia para iluminar toda una ciudad del tamaño de Guadalajara, de Mérida o del estado de Baja California. Con esto, también logramos evitar más de 1 millón de emisión de toneladas de CO2 al año. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en esta lámina les queremos presentar 2 proyectos fotovoltaicos que van a adicionar aún más energía limpia al sistema eléctrico. Se trata de las centrales de Carbón 2 y la central fotovoltaica de Río Escondido, ubicados en el estado de Coahuila, que en conjunto van a aportar 556 megawatts de capacidad e incorporan sistemas de almacenamiento, como ya comentamos, para un mejor aprovechamiento de la energía. Las inversiones que estamos estimando en estas 2 centrales es de alrededor de $826 millones, lo que equivale a 15.450 millones de pesos. Como pueden apreciar, estos proyectos cuentan ya con un calendario también en la línea de tiempo que estamos ahí ilustrando, lo que va a permitir el inicio de su construcción en el año de 2026. Para estos proyectos hemos establecido mesas de trabajo entre CENER, la CFE y FONADIN, donde coordinamos acciones conjuntas para poder concluir y llevar a cabo estos proyectos. Este trabajo se realiza en términos de la planeación vinculante, lo que garantiza que las decisiones estén alineadas con las necesidades reales en nuestro sistema eléctrico nacional, con una participación ordenada y responsable de todos los generadores. Estas centrales no sustituyen la generación libre que tenemos aquí
ubicada. La complementan, permiten avanzar en la integración de energías limpias sin poder comprometer en ningún momento la confiabilidad de nuestro sistema. Y por último, en lo que corresponde a nuestras centrales de generación, en esta diapositiva les ilustro un bloque de proyectos que se encuentran en evaluación conjunta CFE con Fonadín, bajo un esquema de coordinación institucional. Son 3 proyectos de energía limpias, 2 fotovoltaicos y un eólico, ubicados en los estados de Durango, Quintana Roo y Guanajuato. Tienen una capacidad conjunta, los 3, de 443 megawatts. Estos proyectos surgen de las mesas tripartistas que hemos tenido entre CENER, Fonadín y CFE, donde se determinó que estos presentan las mejores condiciones técnicas y una viabilidad para su desarrollo. En los meses que vienen estaremos trabajando en mesas de trabajo específicas para poder revisar a detalle las características técnicas de cada uno de estos proyectos, así como el estado de gestiones y trabajos previos. Todo esto con el objetivo de que, conforme a nuestra planeación vinculante, la CFE podamos iniciar de manera ordenada las actividades que necesitamos para empezar el desarrollo del proyecto. Este ejercicio refleja un trabajo coordinado entre instituciones del Estado para incorporar capacidad limpia a nuestro sistema eléctrico, cuidando planeación, los tiempos y las condiciones técnicas que requiere el país. A partir de este momento me voy a referir a un componente de nuestra red igualmente importante que nuestras centrales de generación, que es la transmisión. Estos proyectos que presentaré a continuación están enfocados al refuerzo de la red existente, eliminar cuellos de botella y dar respaldo al crecimiento de la demanda que tenemos proyectada, especialmente en las regiones donde la expansión industrial, urbana y productiva ya está ocurriendo. En esta lámina que presentamos el avance de 66 proyectos de transmisión que vamos a ejecutar de manera prioritaria en 25 y 26, cuyo desarrollo se ha calendarizado por trimestres y quincenas, como lo muestran ahí la lámina, lo que nos va a permitir dar un seguimiento puntual a cada una de las etapas. En la parte superior corresponde al último trimestre de este año 2025 y se muestra cómo hemos venido concursando estos 22 proyectos de acuerdo con su programación mensual y sus 2 respectivas quincenas. Lo que aparece con la palomita verde está en proceso ya de concurso, está publicado, y los 3 últimos proyectos restantes en la última quincena lo tenemos programados para que nuestra fecha de publicación ocurra entre el 17 de diciembre y el 19 de diciembre. Quiero recordarles a todas las empresas interesadas, en particular, que por favor estén pendientes de las publicaciones en el micrositio de la CFE, donde pueden acceder a toda la información que se necesita para poder participar en estos proyectos. Para el 26, como lo muestra ahí la lámina, hemos considerado 44 proyectos en su totalidad. 20 los vamos a concursar en el primer trimestre y actualmente se encuentran en proceso de gestión administrativa para poder iniciar las publicaciones en este micrositio a partir del mes de febrero del 26. Y 3 proyectos más se encuentran en las últimas etapas de actividades previas que se concursarán durante los meses de mayo y junio. El siguiente bloque, que son los 2 últimos trimestres del año 26, son 21 proyectos que se estarán publicando, como lo comenté ahorita, durante los últimos 2 trimestres del año 26. Estos debido a que requieren una mayor cantidad de actividades previas, y estos proyectos se están sujetando ya también a las nuevas leyes y disposiciones administrativas, como las que prevé la Ley del Sector Eléctrico para la adquisición de derechos de vía. Queremos recalcar la invitación que hace el Gobierno federal y la CFE para que la industria mexicana se sume y participe en estos proyectos, donde buscamos incrementar el porcentaje de contenido nacional con reglas claras en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico. Todo esto impulsando el crecimiento económico y, por lo tanto, social de México. Esto nos permite que el sistema avance de manera ordenada, sin poner en riesgo la operación ni comprometer la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Presidenta, este conjunto de proyectos refleja una convicción muy clara, que el sistema eléctrico de México se fortalece con planeación, responsabilidad y con visión de largo plazo. Lo que hoy presentamos son decisiones técnicas y administrativas, así como un fuerte compromiso que busca garantizar electricidad suficiente, confiable y continua para nuestras familias,
la industria y los servicios públicos, respetando los tiempos que marca la ley y las condiciones reales del territorio. La Comisión Federal de Electricidad tenemos el casco bien puesto y seguirá trabajando con orden y transparencia para que cada proyecto se ejecute de manera correcta y cumpla su propósito: impulsar aún más el desarrollo del país y acompañar el crecimiento de México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, la directora de la Comisión Federal de Electricidad ya hizo un resumen de las inversiones públicas que ya están en marcha, que ya iniciaron, para garantizar este 54% de generación eléctrica que debe de garantizar el Estado. En resumen, lo que nos presentó es que ya están en marcha los primeros 4 ciclos combinados, plantas de ciclos combinados, que en el caso de Tula ya está la construcción, y las otras 3 plantas, que es Mazatlán, Altamira y Salamanca, también ya están en proceso de hacer las ingenierías básicas para ya arrancar la construcción de estas 4 plantas. Y la que faltaría, que es la de Los Cabos, que también lo expresó la directora, iniciaría el proceso en enero. Entonces, toda la energía firme que tiene que proveer la CFE ya está en proceso de construcción o ya de establecimiento de las ingenierías básicas. Por el otro lado, también anunció que hay las 2 plantas la CFE. Por un lado, está proveyendo estas plantas de energía firme, que son estos ciclos combinados, y por otro lado también ya está iniciando la transición energética dentro de la Comisión Federal de Electricidad, y ya está en construcción la etapa 3 de Puerto Peñasco, y en febrero se iniciará la construcción de la etapa 4. Estas 2 etapas abonan otros 1,000 megawatts más de generación, ahí sí ya de energía completamente renovable y limpia de la CFE. Y en proceso de planeación, en un trabajo que se está haciendo con Banobras y con Fonadín, estarán próximamente 5 plantas más en procesos de iniciar también su proceso de construcción. Esas plantas están en planeación y se están haciendo en conjunto con Fonadín. Esto es el 54% de la generación. Ahora, hablando de la otra parte, que es la generación que pueden aportar el sector privado, que preferentemente es energía también renovable, me da mucho gusto también informarles que sobre los resultados de la convocatoria que se emitió el 17 de octubre por parte de la Secretaría, y que la verdad tuvo una gran respuesta por parte del sector privado. Esta convocatoria buscaba avanzar mucho más rápido en la aprobación de los permisos y en la ejecución de los proyectos que nos van a ayudar para fortalecer esta parte también de soberanía energética de la mano del sector privado, pero de manera ordenada y atendiendo a las necesidades del país bajo una planeación diferente, integral y vinculante. La convocatoria, pues, fue emitida para priorizar y agilizar las solicitudes de los proyectos de generación privada que cumplieran con esta planeación vinculante, porque lo que nos interesa es fortalecer entre todos el sistema eléctrico nacional. Y como lo hemos señalado en otras ocasiones, la planeación, debido a la reforma que hizo la presidenta y que el Congreso aprobó, dejó de ser declarativa y dejó de estar sujeta únicamente a la lógica del mercado. Ahora, gracias a estas reformas, el Estado recupera la capacidad de poder ordenar con mayor claridad el crecimiento del sector eléctrico en función de las necesidades reales del país y de la gente. Así, en la definición de qué proyectos se realizarán en el país, también se consideran ahora, gracias a esta planeación, los criterios como justicia energética y las metas que ha planteado la Presidenta de la República en términos de transición energética, que establecen, como también lo hemos mencionado en algunas ocasiones aquí en este foro, que al menos el 35% de la generación eléctrica queremos que provenga de fuentes de energía limpia. En esta convocatoria que sacamos en octubre, se ofertaron una capacidad total para el desarrollo de nuevos proyectos de casi 6,000 megawatts, con tecnología solar y eólica.
a lo largo de 6 regiones del país, donde se necesita reforzar la infraestructura eléctrica para dar viabilidad también a la llegada de nuevas inversiones de otros sectores. Este proceso fue un proceso innovador, buscó revisar y aprobar el desarrollo de los nuevos proyectos de generación de manera simultánea, reduciendo muchísimo los tiempos de aprobación. Los tiempos de aprobación estaban entre 8 meses, bueno, en algunos casos hasta año y medio se iban las aprobaciones de los permisos de generación, y aquí lo compactamos todo para hacerlo de manera mucho más expedita y que pudieran salir en 2 meses en promedio para poder obtener estos permisos. Pero es muy importante aquí señalar que no estamos sacrificando el rigor técnico, y la convocatoria realmente fue un esfuerzo de coordinación y colaboración interinstitucional para acelerar este desarrollo de proyectos que son importantes, son muy importantes para el país, y esto ocurrió entre octubre y el día de hoy, hoy 17 de diciembre. Este proceso estuvo conformado por varias etapas que vale la pena mencionar para conocimiento de todos ustedes. Primero hicimos unas sesiones informativas muy grandes, hubo más de 600 participantes donde se explicó paso por paso qué es lo que iba a ocurrir en los siguientes 2 meses. Después se hizo una primera etapa de registro. Este registro de interés fue a través de una ventanilla única electrónica donde las empresas que quisieran participar pudieron hacerlo, registrando su interés por participar y obteniendo de manera también expedita pues, los requisitos que se estaban pidiendo en la convocatoria en función de esta planeación vinculante. Se revisó que estas primeras propuestas de interés cumplieran con esta planeación vinculante que se estaba proponiendo, y así se recibieron alrededor de 98 proyectos y fueron pasando por etapas de revisión para ver que cumplieran con todos los requisitos. Luego se ingresó ya los expedientes integrados con los elementos probatorios. Quiero decirles que para la obtención de un permiso se involucran 5 autoridades diferentes. Bueno, la Secretaría, por supuesto, la Comisión Nacional de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente a través de los impactos ambientales. También se tiene que hacer una evaluación de impacto social y, por supuesto, la Comisión Federal de Electricidad, bueno, el CENACE y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo que hicimos es conjuntar todas estas ventanillas en una sola puerta de entrada para poder hacer una evaluación integral de los proyectos y que al final, si obtenían su proyecto de generación, pues no tuvieran que ir de ventanilla en ventanilla buscando las demás solicitudes. Entonces, entre todos hicimos una prevaloración para poder ir avanzando en esta etapa. Y en este comité de evaluación, finalmente se hizo un grupo técnico, después de que ya entregaron la documentación, entregaron, por supuesto, también la comprobación de que cumplían con los requisitos técnicos, con los requisitos financieros, porque también lo que queremos es que los permisos no sean de papel, o sea, que realmente quien está solicitando tenga la capacidad financiera y la capacidad técnica para llevar a cabo los proyectos y que estos proyectos se puedan realizar de manera inmediata una vez que se obtiene el permiso. Entonces tratamos de conjuntar lo mejor de la parte del gobierno y también lo mejor de parte de la iniciativa privada, y se hizo un grupo de análisis técnico donde estaba la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, que es el CENACE, la Comisión Federal de Electricidad y todas las autoridades que se involucraban y que tenían que ver con el proceso. Y aquí no solo se evaluó que pues, los proyectos satisfacieran la demanda que se necesitaba, la accesibilidad del servicio, el fortalecimiento de la confiabilidad y la continuidad y seguridad de todo el sistema eléctrico nacional, sino también, y que también es muy importante informarlo, se incorporó también un eje transversal de compromiso con la justicia energética mediante inversiones de planes de gestión social, y se valoró también la innovación y el desarrollo tecnológico como criterios
de evaluación, y esto junto con los criterios de confiabilidad, de continuidad, de calidad y de seguridad para el sistema, fueron los criterios que al final también subsistieron en el caso de si había algún empate entre proyectos, ¿no? Entonces, siempre se buscó que aportaran más a la comunidad, que aportaran más a la confiabilidad, a la seguridad, y que todos los criterios estuvieran alineados. Entonces, se trató de un proceso sumamente cuidadoso, imparcial, alineado con la planeación, que dio como resultado 20 proyectos en diversas regiones del país que están listos para desarrollarse con todo lo que deben de cumplir. Se trata de 15 proyectos fotovoltaicos con una capacidad de 2.471 megawatts y 5 de energía eólica que aportarán 849 megawatts, dando un total de 3.320 megawatts de generación de energía eléctrica y 1.488 megawatts de almacenamiento de energía, dado que son proyectos de energía renovable. En conjunto, estos proyectos que se suman a las inversiones públicas que ya dio la CFE, representan una inversión de 4.752 millones de dólares, es decir, cerca de 90,000 millones de pesos que van a iniciar su construcción de manera inmediata. Estos proyectos están en 11 estados de la República: Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro. Quiero resaltar que estos primeros proyectos que hoy se someten a este comité de la Comisión Nacional de Energía, ustedes tienen la premisa, porque saliendo de aquí es el comité final de asignación en la Comisión Nacional de Energía, representan el 56% de capacidad total ofertada en esta primera convocatoria y es aproximadamente como el 40% de la energía que estamos reservando para la generación, para cumplir con ese 46% adicional que van a proveer la iniciativa privada en la generación eléctrica. En conjunto, el 19% de estos proyectos entrará en vigor en 2027, el 78%, que es la gran mayoría, entrarán en operación en 2028, porque pues, las plantas se tardan en construcción alrededor de entre 2 y básicamente casi 3 años de construcción, por eso la gran mayoría va a entrar en operación en 2028 y solo un 3% se quedan al 2029 para alcanzar el 100% de estas plantas. Vamos a llevar un seguimiento puntual de que estas inversiones se vayan realizando conforme a los calendarios. Eso también es un cambio importante. Estamos sacando los permisos de manera muy expedita, pero también con muchas condicionantes de que se realicen estas inversiones y poderles dar seguimiento para que puedan llevarse a cabo. Y bueno, por instrucciones también de la presidenta, vamos a repetir este ejercicio. Estamos pues contentos porque realmente refleja un interés claro en participar y en invertir en nuestro país por parte de la iniciativa privada, y la confianza en esta conducción con una planeación mucho más clara de hacia dónde debe de ir la generación eléctrica y la priorización de estos proyectos estratégicos. También quiero decir, no excluye a nadie, se mantiene abierta la posibilidad y el derecho que tiene cualquier empresa privada de solicitar por las vías ordinarias también la realización de algún otro proyecto, pero sí se le dio atención prioritaria porque esto está en función de lo que necesita el país en ciertas zonas de nuestro país. Y por instrucciones también de la presidenta estaríamos sacando una segunda convocatoria a finales de enero porque consideramos que es posible alinear de manera transparente las necesidades de generación del país con las posibilidades de inversión privada, donde todos ganemos, la justicia energética, la transición energética, el derecho legítimo también de los privados a invertir y las necesidades de inversión que necesita nuestro país. Entonces, en resumen, la respuesta a esta primera convocatoria fue muy positiva.
tenemos 20 proyectos con una inversión de 4.752 millones de dólares, es decir, alrededor de 90,000 millones de pesos que se van a iniciar a construir de manera inmediata porque ya cuentan con terrenos, con todos los permisos. O sea, ya el proceso es básicamente notificar y que empiecen a realizarse. Estos se van a realizar en 11 estados de la República y van a inyectar una capacidad adicional de 3.320 megawatts de generación. ¿Es cuánto, Presidenta? Bueno, vamos a hacer un poco de historia para que se entienda el anuncio. Hasta 1992, vamos a ir un poquito atrás, el único que podía generar electricidad era Comisión Federal de Electricidad. Bueno, en realidad hasta 2013, por Constitución. Después de la nacionalización de la industria eléctrica, el único que podía generar electricidad era Comisión Federal de Electricidad y en la entonces Luz y Fuerza del Centro, que después Calderón la liquidó. Bueno, en 1992, con Salinas de Gortari, modifican la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y ahí dicen, lo que no es servicio público son algunas áreas donde puede invertir los privados. La Constitución decía, el servicio público de energía eléctrica solo le corresponde al Estado. Y en el artículo 28 de la Constitución decía, las empresas del Estado no son monopolios. Entonces, CFE y Luz y Fuerza eran las únicas que podían generar y vender electricidad, generar, transmitir y vender electricidad. En 1992, Salinas de Gortari hace una trampa en una ley y dice, hay algunas áreas donde puede invertir los privados. Esa es, digamos, la primera acción en ese momento en contra de la Constitución para que los privados inviertan en electricidad. De 1992 al 2013 ocurren varias acciones que hacen que los privados generen más electricidad, aun cuando estaba en contra de la Constitución. Una de las medidas que tomaron fue las llamadas sociedades de autoabasto, que aquí habló el presidente López Obrador muchas veces de ellas, que eran ilegales porque no estaban en la Constitución y porque el autoabasto no era una industria que quería generar su propia electricidad para su consumo, sino que simularon un esquema en donde alguien generaba, alguien compraba, fuera de lo que decía la Constitución, y decían era una sociedad de autoabastecimiento, totalmente fuera de la ley, totalmente fuera de la Constitución. Ese fue el esquema a través de los cuales empezó a haber inversión privada. Hubo otro esquema, que los privados invertían y le vendían toda la electricidad a Comisión Federal de Electricidad. En 2013 se cambia la Constitución con Peña Nieto, la llamada reforma energética. Le dan a Comisión Federal de Electricidad un nuevo nombre en la Constitución, que era Empresa Productiva del Estado. Obligan a CFE a dividirse en pedacitos. Antes era una empresa integrada. La obligan a dividirse en pedazos regionales y también de acuerdo a lo que atendían. Su objetivo al final pues era privatizar todo el sistema de energía eléctrica. Cambian la Constitución, le quitan al 28 constitucional que las empresas del Estado no deben considerarse monopolios y van quitándole a CFE su capacidad de generación y van entrando los privados. Supuestamente para que promover las energías renovables por motivos ambientales, se hicieron proyectos que no pagaban a la red de transmisión,
con la idea de promover supuestamente las renovables. Pero lo que empezó a pasar es que CFE empezó a perder espacio en la generación eléctrica. ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, los países que tienen puro mercado eléctrico y sistemas eléctricos totalmente privados tienen muchos problemas técnicos y de tarifas de energía eléctrica. Y se pierde además soberanía sobre el sistema eléctrico nacional. Cuando llega el presidente López Obrador, les dice a todos los autoabastos, a todas las sociedades de autoabasto, tienen que ponerse en orden. Las sociedades de autoabasto se amparan. Hace una ley para que Comisión Federal de Electricidad genere el 54% de la energía eléctrica y los privados el 46%, además de otras acciones dentro de CFE. Se aprueba la ley en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la echa para atrás. Ese fue uno de los primeros problemas en donde la Corte tuvo atribuciones fuera de lo que dice la Constitución, porque estaba legislando por encima de lo que dijo el Congreso. Bueno, cuando nosotros logramos la mayoría calificada en el Congreso, hacemos una propuesta para que en el 28 constitucional se recupere ese pedacito que dice: las empresas del Estado no son monopolio, para que pueda generar el 54% de la energía, como se había planteado durante ese periodo, porque es importante, se lo he dicho yo a los empresarios, a todo el mundo, tener una Comisión Federal de Electricidad fuerte. Y en vez de llamarle empresa productiva del Estado, le llamamos nuevamente empresa pública. No porque no queramos que sea productiva, sino porque tiene un sentido público de rescate de lo público. Se cambia la Constitución y a partir de ahí se cambian todas las leyes que se cambiaron en el 2013 y recuperamos una CFE verticalmente integrada. Y dice la ley, ahora sí, que CFE tiene que garantizar al menos el 54% de la generación eléctrica y el 46% lo pueden hacer los privados, sea vendiéndole a CFE o vendiendo una parte a lo que se llama el mercado eléctrico. Así quedaron las leyes. En este nuevo marco legal es que ahora ya tenemos firmes las inversiones para el próximo año. ¿Qué inversiones? CFE va a invertir, además de lo que ya traía desde el sexenio anterior, que todavía falta inaugurar algunas plantas, va a invertir en 4 plantas de ciclo combinado que usan gas natural. A ver si pones otra vez la gráfica de Emilia. 4 plantas de ciclo combinado. ¿Qué es el ciclo combinado? Que tiene una turbina de gas y una turbina de vapor, son más eficientes y usan gas natural. ¿En dónde van a estar estas plantas? Una en Tula, que va a sustituir, por cierto, a la de combustóleo, otra en Salamanca, Guanajuato, otra en Altamira y otra en Mazatlán. Van a tener conjuntamente una capacidad de 1.500, casi 1.500 megawatts. Y una en Los Cabos, que es de combustión interna, porque ahí no hay manera de que llegue el gas natural. Como lo dijimos hace algunos meses, también en Baja California Sur va a haber una planta de energía solar, pero necesita de todas maneras una base de combustión interna. Entonces, esto ya se licitó, se está en las ingenierías básicas y empieza su construcción en marzo a más tardar del próximo año. ¿Qué más va a hacer Comisión Federal de Electricidad? Va a hacer plantas fotovoltaicas, solares. ¿Cuáles son? Una, la de Puerto Peñasco, que si se acuerdan, ya hay una ahí
que hizo el presidente López Obrador y ahora la vamos a aumentar. Esta también ya se licitó y estamos hablando de 300 megawatts más 280, o sea, de 580 adicionales. Y además, la que sigue, se va a construir, dice carbón 2, debería llamarse de otra manera porque no es de carbón, es solar, pero está en Coahuila, otras dos plantas, una de 376 y otra de 180. Esas las va a construir CFE con sus propios mecanismos de financiamiento. Además, acuérdense que López Obrador compró las plantas de Iberdrola, ¿se acuerdan? Con un mecanismo especial. Esas plantas son del Estado mexicano también, solo que las opera un área que está vinculada a Banobras que se llama Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN. Ahí están las plantas de Iberdrola que se compraron. Con ese mismo mecanismo se van a construir otras, una en Las Garzas Durango, Los Girasoles y San Luis de la Paz, 270, 110 más 63. Entonces, lo que estamos anunciando hoy es que el próximo año inicia la construcción de todas estas plantas, unas de gas y una de diésel y otra solares, para poder garantizar nuestros compromisos internacionales con la Convención Marco de Cambio Climático. Eso lo hace CFE. Ahora, como hay 46% que es para privados, ¿cómo le hicimos ahora? Bueno, en vez de que los privados anden diciendo yo quiero generar aquí, dame un permiso CFE, y CFE diga pues es que no alcanza la interconexión porque no tenemos suficientes líneas de transmisión, entonces ahora la Secretaría de Energía hizo un esquema distinto. Dijo, a ver, ¿quieres generar privado? Yo te voy a decir dónde y con qué vas a generar. Vamos a hacer un concurso. Puedes generar aquí, 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 y si ganas el concurso, tus permisos van a estar muy rápido, porque es donde necesita el país que generes, no donde a ti se te ocurra que es posible generar. Entonces se hizo ese concurso y ya hay 3,000 megawatts adicionales asignados que ya va a iniciar el próximo año su construcción. Entonces, el próximo año, en total, pues estamos hablando de alrededor de 6,000 megawatts nuevos de energía que se van a generar y una parte muy importante con fuentes renovables de energía. ¿Qué garantizamos? 54% el Estado mexicano, 46% los privados. En este nuevo esquema que tiene orden, tiene planeación y tiene garantía, pues incluso para el privado que quiere generar y ganó un concurso. Entonces, esto es lo que estamos anunciando el día de hoy. ¿Es lo único que va a construir CFE? No, hay un plan de 24,000 megawatts, pero por lo pronto ya hay 6,000 que ya tienen salida y que inician su construcción el próximo año, con una inversión total ¿de cuánto? A ver si ahorita me lo sacan para que les podamos decir cuál es la inversión total para el próximo año. No toda es en 2026 porque algunas plantas terminarán hasta el 2027, pero todas son 2026. Ya se tienen incluso apalabradas, contratadas las turbinas, que luego se tardan mucho en llegar. Van a ser de General Electric, las turbinas de las plantas de ciclo combinado. Bueno, ese es el anuncio del día de hoy. Entonces vamos sobre el tema, a ver aquí. Muchas gracias, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón de la Capital. Preguntarle estos proyectos, ¿cómo van a beneficiar al Plan México, que es muy ambicioso, sobre todo con los polos de bienestar? ¿En qué van a beneficiar estos proyectos, presidenta? Para el desarrollo del país se necesita energía. Para que el día de hoy que estamos aquí en este salón, pues hay luces prendidas.
estas luces prendidas vienen por una línea de distribución, por un transformador, una línea de transmisión, una subestación y una planta de generación eléctrica. Si pensamos en una fábrica, pues usa más energía. Si pensamos en un comercio, pues usa energía para iluminar, para mover motores, para todo lo que se requiere. El desarrollo requiere energía eléctrica, también requiere otro tipo de energía como el gas, por ejemplo, pero principalmente requieren energía eléctrica. También la energía eléctrica se tiene que usar de manera eficiente para que no se esté desperdiciando energía y se use equipo eficiente. Pero pues para que el país crezca, haya desarrollo, pues requiere energía. Entonces estamos garantizando energía eléctrica suficiente para el desarrollo del país. Y el Plan México pues requiere energía. Si queremos producir más en México, pues necesitamos más energía. Entonces este esquema pues nos permite garantizar que hay energía. Bueno, además de todo esto que dijimos, se está invirtiendo en líneas de transmisión, porque se genera, pero ¿cómo transmites la energía? ¿Cómo llega de un lugar a otro? Pues son las famosas líneas de transmisión que vemos en las torres altas, que tienen pues una tensión muy alta, un voltaje muy alto, luego pasan por subestaciones, transformadores y pueden llegar a la casa o usarse con voltajes más altos. Pero se necesita energía, entonces aquí estamos garantizando inversión en energía eléctrica, producción de energía eléctrica y al mismo tiempo transmisión y distribución. Y Presidenta, ¿se tendrá ya pues un pronóstico, una cifra de cuánto dióxido de carbono se va a disminuir con estos proyectos? ¿O cómo? Bueno, el objetivo es poder cumplir con el compromiso internacional, que es 35% menos de emisiones que lo que emitimos, no sé el año base, no sé si es el 90 o el 2000, pero cumplir con el compromiso de reducción del 35%. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si estas plantas solares hubieran utilizado una planta de gas, ¿cuánto nos estamos evitando? Y esos son 1 millón de toneladas, más de 1 millón de toneladas de CO2 equivalentes se llama. En otro tema, Presidenta, ahorita que inició la conferencia con el tema de Venezuela, preguntarle si México no tiene contemplado tener una llamada telefónica o buscar a los presidentes de la región como Petro, Lula da Silva, para proponer una mesa de dialogación o ser intermediarios ante esta amenaza que está haciendo el presidente Trump en contra de Venezuela. ¿No se buscará un diálogo o algo para que se pueda encaminar pues a la paz en la región? Sí podemos buscarlo, obviamente lo que buscaríamos es todos los países de América Latina. Es indispensable garantizar la paz y la soberanía de los pueblos, que no solamente es la Constitución mexicana, sino los fundamentos también de los tratados internacionales y de el fundamento de la Organización de Naciones Unidas. También es importante, si nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación, de reunión, si así lo consideran las partes. O sea, las partes tendrían que proponernos y si no, pues buscar mediadores que permitan pues evitar cualquier conflicto en la región. En otro tema, Presidenta, también el día de hoy en la tarde va a empezar la distribución de la colección del 25 para el 25. Usted va a encabezar esta entrega. Preguntarle por qué es importante fomentar la lectura entre los jóvenes y también qué libros se van a entregar, si van a ser o cómo va a ser la distribución. A ver si tienen el 25 para, creo que son 27 para el 25 ya. A ver si tienen los libros para poderlos poner. Son autores y autoras latinoamericanas y para que haya equidad, paridad
va a haber una colección especial que todavía se está trabajando de mujeres escritoras. Juan Gelman, Cómo tirar contra la muerte, Julio Cortázar, Las armas secretas y otros relatos, están ubicadas en lo que se llamó el boom latinoamericano. Algunos son un poco más recientes, pero están ubicadas en ese periodo, que fue el periodo que se llamó del realismo mágico, donde, digamos, la novela, bueno, hay varias, ¿no? Pero 100 años de soledad, Pedro Páramo de Juan Rulfo, están ubicadas en este periodo entre muchos otros, y algunas de estas no son, digamos, las obras más conocidas de estos autores. Entonces, Julio Cortázar, Nona Fernández, Manuel Rojas, Raúl Zurita, Piedad Bonet, Gabriel García Márquez, Roberto Fernández Retamar, Miguel Donoso Pareja, Roque Dalton, Dante Leano, Alaí de Fopa, poeta, Miguel Ángel Asturias, premio Nobel, Carlos Montemayor y Fabricio Mejía, que ese ya es bastante más moderno, Adela Fernández, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, Sergio Ramírez, José María Arguedas, Blanca Varela, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Luis Brito García, Osvaldo Bayer, Juan Carlos Onetti, Andrés Caicedo y Eduardo Rosenbach. Y se invitó a jóvenes, entonces van a ser mujeres y hombres jóvenes, y va a ser gratuito, una distribución gratuita, y al mismo tiempo va a ser en otros países de América Latina, otras ciudades de América Latina donde se está haciendo esta repartición, a las 4 de la tarde en el Zócalo. Por último, Presidenta, se llevó a cabo la reunión entre Estados Unidos y México en temas de seguridad. Preguntarle cuáles fueron los avances, cuáles fueron los temas que se abordaron, y también si se abordó pues el tema del fentanilo, que ya va a ser considerada como un arma de destrucción masiva por parte de Estados Unidos. Muchas gracias. El último tema no se abordó porque la declaración vino posterior a la reunión que se tuvo. Pues hay una serie de lineamientos que se están siguiendo, acciones, y se da seguimiento en estas reuniones. Particularmente hubo un tema que le interesó al gobierno de los Estados Unidos, que es el uso de drones por la delincuencia. Entonces, se tocó este tema entre muchos otros temas. Este tema no se había tocado previamente. Y en realidad es qué está haciendo México, si se conoce dónde está, cómo está, en fin, temas que ayudan a fortalecer la seguridad de los dos lados de la frontera. Y se garantizó, porque en todos los acuerdos, comunicados que hay, de hecho hay un comunicado, ¿no?, de Relaciones Exteriores, se hace mucho énfasis en la garantía de la soberanía de nuestro país. A ver, vamos por acá, a ver el compañero, y luego vamos acá a la… Presidente, buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle respecto a esta tensa situación entre los Estados Unidos y Venezuela, ¿cuál es el mensaje a los mexicanos que radican en este país sudamericano, a la embajada, al personal diplomático? Sí, que se acerquen a la embajada, está ahí, digamos que a distancia está Juan Ramón de la Fuente ayudándonos, está en este momento en recuperación de la operación que tuvo, y está Roberto Velasco pues trabajando con nuestra embajada en Venezuela, y esperemos que no pase a mayores, ¿no? Hay que leer muy bien el comunicado que hizo el día de ayer el presidente Trump con relación a estos buques petroleros. Ahí justamente hoy en la mañana lo mencioné, porque dice los buques sancionados
si ustedes leen con cuidado el comunicado, que hay una sanción específica a ciertos buques por parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces estamos en contacto con nuestra embajada allá, y buscando siempre cualquier solución pacífica. Y los bloqueos, el problema de los bloqueos es que parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos. Ese es el problema con los bloqueos, como el bloqueo a Cuba, o más allá de la posición que se pueda tener sobre un gobierno o no. Un bloqueo pues daña al pueblo, a los pueblos. Pero bueno, esta es nuestra posición siempre dentro de la política exterior que debe seguir el gobierno mexicano guiado por la Constitución. Que se mantengan informados a través de la embajada. De la embajada, sí. En caso de que se diera una intervención, eventual intervención por parte de Estados Unidos, ¿cuál sería el papel de México, presidente? No, pues esperemos que no se dé. Hay que velar todos, el mundo entero debe velar, porque no hay una intervención y que haya una solución pacífica a cualquier controversia. Gracias. Por otra parte, si me permite, presidenta, luego de que ayer nos diera a conocer sobre el despido, el cese de este funcionario de aduanas, ¿tuvo usted ya comunicación con el director de aduanas, con la secretaria anticorrupción o con la fiscal general? Ayer se reunió usted con ella, que le hayan dado información de por qué fue despedido, fue cesado. Bueno, lo consideró así el director de aduanas, Rafael Marín, y si hay cualquier investigación, pues tiene que informarlo en su momento la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Sí se está llevando una investigación en contra de esta persona. Tiene que informarlo la secretaria. Si hay alguna queja o por noticia, siempre se hacen investigaciones. Pero finalmente tomó la decisión el director de aduanas de relevarlo de su cargo y él estuvo de acuerdo. ¿Habría formado parte esta persona de la red de huachicol fiscal? No hay nada hasta este momento que pueda indicarnos que así fue. Okay. Por otra parte, presidenta, se retiró ya el permiso para operar a la casa de bolsa. Inclusive les voy a decir algo. Este entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque que se encontró en Tampico, ¿se acuerdan? En donde viene toda la investigación que derivó en personal de la Secretaría de Marina y que continúa esta investigación. Él alertó sobre pipas que se encontraban en ese momento en el puerto de Tampico. ¿Era un buen funcionario entonces? Pues hay que investigar y la propia Secretaría, pero finalmente es importante que se sepa esta información. Y en todo caso, si hay algo que hay contra él, pues tiene que ser con base en las investigaciones administrativas. Por otra parte, presidenta, le comentaba, ya se le retiró el permiso para operar a la casa de bolsa Vector. ¿Le dieron el motivo de por qué? ¿Sí se comprobó? Lo leí hoy en los medios, no tengo mayor información. Le pediríamos a la Secretaría de Hacienda que pudiera informarlo. Ok, presidenta, y respecto a este tema… Hace algunos meses me informaron que iba a haber una venta de esta casa. No sé si tenga que ver con esto o no, pero que la Secretaría de Hacienda lo informe. Okay. Gracias, presidenta. Regresando al tema, si me permite, de esta reunión de seguridad México-Estados Unidos, el Departamento de Estado habla de que va a haber una conexión de las plataformas de inteligencia México-Estados Unidos. ¿Qué representa esto? ¿Qué alcances tiene? No es una conexión de manera permanente, es intercambio de información, no es que ellos vayan a tener plataformas aquí en México. Lo dije una vez, hay momentos en que se puede solicitar y se ha solicitado en distintos momentos, en distintos gobiernos, equipos de alguna de las instituciones del gobierno de los Estados Unidos que no tiene el gobierno de México para poder hacer alguna operación.
En esos casos, pues hay un convenio formal, hay protocolos formales de utilización de plataformas que presta Estados Unidos a solicitud del gobierno mexicano. Se ha hecho en diversos momentos en la historia reciente del país. Se hizo también con el presidente López Obrador y nosotros a través de la Secretaría de la Defensa principalmente se solicita este apoyo de Secretaría de Marina a través de protocolos específicos. Y estos son, digamos, los mecanismos que normalmente se utilizan. No es que ellos tengan plataformas de manera permanente con autorización nuestra vigilando. De acuerdo al balance que hace el Gabinete de Seguridad, ¿es muy grave la utilización de drones o por qué les Fue a importa solicitud tanto? del gobierno de los Estados Unidos que se investigara. Ha habido algunos casos que nos ha tocado a nosotros en el último año, 1 o 2, donde ha habido utilización de estos artefactos, pero recientemente no ha habido, en los últimos meses no ha habido información sobre ello. Incluso ha habido algunas veces que se han incautado en las distintas operaciones que se han hecho. Y ellos plantearon que era un tema importante y entonces se vio en la reunión, pero no por alguna cuestión especial. Estos dos casos se han tratado de ataques a la Unión Americana, como ellos lo llaman. No, nada que ver con… No, en un caso fue un ataque a las fuerzas federales, a la Secretaría de la Defensa, elementos de la Secretaría de la Defensa, que fue público, está en los medios de comunicación, pero ni siquiera lo hemos detectado nosotros en la frontera, pero a Estados Unidos le interesa y es parte, digamos, del entendimiento y de la comunicación que puede haber en relación a esto. ¿Podría haber, Presidenta, una iniciativa, una reforma, una ley para poner mayores candados para la adquisición de este tipo de… Bueno, se cambió la ley de armas de fuego. ¿Cómo se llama la ley exactamente? Es la ley nacional de… Justo hoy lo hablamos en el gabinete por algunos temas. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Recientemente hubo una modificación para muchas armas que no estaban consideradas porque era ya muy antigua la ley. Por ejemplo, estas armas que se pueden hacer con ciertos materiales a través de impresoras de 3D que no estaban consideradas como armas ilegales, digamos, porque no existían. Entonces, como esas, igual el tema de los artefactos o de los vehículos no tripulados también viene. Entonces ya hubo una modificación. Gracias. A ver, la compañera que está desde hace varios días. Muchas gracias, presidenta. Ahorita vamos para acá. Susana Carreño, de Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Quisiera agradecer a la directora de la Comisión Federal de Electricidad, justamente en una presencia que tuvo usted aquí en la mañanera, le comentábamos sobre Chimo, que no tenía energía eléctrica. Ya pusieron los postes y en enero terminan de poner lo que falta para la comunidad. Están muy agradecidos y envían un documento, Presidenta. Por otro lado, he sido muy persistente en mis participaciones con respecto a lo de las playas. Déjeme decirle que ayer estuvo el arquitecto Luis Guaracha del Instituto de Planeación de Bahía de Banderas entregando ya a Ileana Villalobos. Cuando yo le traje la ilustración, eran 101 playas, son 126 ya, con coordenadas y todo. Y esto derivó de una visita que usted hizo a Bahía de Banderas, en donde alguien le dijo a usted accesos a las playas. Vine aquí, le planteé ese día lo que pasaba en Bahía. Afortunadamente, el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, escuchó a los ambientalistas, siguió las instrucciones de usted, de las funcionarias federales, y hoy tenemos 126 playas y se entregaron ayer con coordenadas y todo. Esto forma parte de la agenda que nosotros tenemos como medio de comunicación en
en Radio Universidad de Guadalajara. Pero todo lo que hemos estado trayendo aquí a la conferencia deriva en algo que hoy le quiero comentar, que es una muy buena noticia. Los ambientalistas y especialmente los surfistas de Bahía de Banderas han estado pugnando por el medio ambiente, por la sustentabilidad, por la apertura de las playas que le plantearon en su momento. Y hace unos días, Presidenta, y por eso también vine, porque quería dar esta buena noticia, México entra a nivel mundial con estas acciones a las ciudades de surf, y esto se llevó a cabo en Palmas de Gran Canaria, en España. Eran 9 ciudades, ahora son 10, perdón, eran 19 ciudades, ahora son 20 con Bahía de Banderas, eran 9 países y ahora entra México. Esto logrado por ambientalistas, surfistas, obviamente usted, que escuchó ese grito de accesos a las playas, por el presidente municipal, y es la primera buena noticia que nosotros tenemos de todo este trabajo que se viene realizando. Me encontré a Josefina Rodríguez, secretaria del Medio Ambiente, secretaria de Turismo, en el avión, porque ella fue a Bahía de Banderas, yo venía para acá, y le comenté y le dije que lo quería comentar con usted. Los surfistas después le van a mandar un escrito para ver si los pueden recibir y entregarle esta distinción de que México se incorpora con esta ciudad a este ranking mundial. Qué bueno. Y todavía nos falta. Y todavía nos falta. Y además más ciudades, ¿verdad? Más que se puede hacer. Sí. Bueno, por otro lado, Presidenta, bueno, desde luego quiero agradecer a toda la estructura de la Semarnat, de la Profepa, porque aunque yo no venga aquí a la mañanera, estoy con Ileana, estoy con Brenda Rubalcaba, también ya terminamos lo del programa de ordenamiento ecológico, y nuestro siguiente proyecto, Presidenta, es que ya tenemos Bahía de Banderas con la consulta pública, ya están los resultados, esperamos tenerlos antes de que termine el año, pero vamos por toda la bahía. Son 3 municipios que comparten la bahía, que es Cabo Corrientes, que es donde está Chimo, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Entonces son 2 estados, Jalisco y Nayarit, unidos por el río Amenca y unidos en esa bahía. 3 municipios, como le comento, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Es el siguiente objetivo que tenemos y no vamos a quitar el dedo del renglón. Pero así como vamos avanzando, también encontramos obstáculos. Encontramos gente que no nos permite, y entre ellos le acabamos de dejar a Ileana 1,049 firmas del colectivo San Pancho, porque en el estado alguien, un funcionario, dio una mía que no debía haber dado, y pretenden seguir construyendo de manera inadecuada, y sobre todo en un lugar costero como es San Pancho, en Bahía de Banderas. Y con más, Presidenta, perdón, también me trae aquí la voz de la doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Ella es profesora, investigadora de la Universidad de Guadalajara y abogada ambientalista. Ella, en atención a los ciudadanos, hizo y promovió un amparo. Derivado de este amparo para defender justamente el territorio, en el 2018 la Asociación de Bosques de San Isidro, que pretenden hacer un desarrollo inmobiliario, ella presentó un amparo y ahora pues están promoviendo en su contra, y son 2 entes: Inmobiliaria Lisco, SASB, la que quiere construir, y Banco Azteca. Le voy a dejar esto por aquí para que si la pueden ayudar. También decirle que en Cihuatlán y que se investigue el asesinato de un compañero, Esaú Romero Pérez, ambientalista de Cihuatlán, que por defender el territorio lo asesinaron prácticamente saliendo de su casa. Eso es lo que le traigo en cuanto al medio ambiente, y gracias por el apoyo. Finalmente, Presidenta, el día 11 de diciembre se llevó a cabo la reunión del Consejo de Seguridad Pública,
la sesión que sostuvieron con los gobernadores, saber a qué se comprometió el gobernador de Jalisco. También le tomaron protesta en el mismo día en esa mesa a Protección Civil, estaba Laura Velázquez, y tomó protesta como miembro del Consejo. Para nosotros nos preocupa mucho los atlas de riesgo, pero ¿qué compromisos en materia de seguridad tuvieron los gobernadores? En especial, si no se puede ahora, en otra oportunidad, nos gustaría saber cuáles fueron los compromisos que estableció Pablo Lemus, gobernador de Jalisco. ¿Por qué se lo